Las 12 palabras que el Espíritu Santo escucha cuando las pronuncias en oración. Hay momentos en los que cierras los ojos para orar y lo primero que sientes es un peso extraño en el pecho, como si tus palabras no tuvieran fuerza suficiente para subir al cielo. Intentas hablar, pero tu alma parece quedarse en silencio. Te preguntas por qué Dios no responde, por qué el Espíritu Santo no se manifiesta, por qué tu oración no cambia nada a tu alrededor. Y mientras piensas que el cielo permanece cerrado, algo invisible empieza a moverse sobre tu vida sin que te des cuenta. No es ausencia, no es abandono. Es un silencio que prepara una respuesta. Un silencio que escucha algo más profundo que tus frases. Escucha el lugar de donde salen tus palabras. Ahora imagina este instante. Estás solo, sentado en la orilla de tu cama, sin saber cómo continuar. Tu voz tiembla, tu mente está cansada, tu espíritu parece apagado. Intentas decir muchas cosas a Dios, pero ninguna te llena de paz. Es entonces cuando surge una pregunta dentro de ti. Existen palabras que Dios escucha con más claridad que otras. No porque sean fórmulas mágicas, no porque tengan un poder místico, sino porque nacen del punto exacto donde tu corazón se encuentra con la verdad. Palabras que el Espíritu Santo reconoce como un llamado sincero, como un grito silencioso que atraviesa cualquier oscuridad y llega directo a su presencia. Hoy vas a descubrir cuáles son esas palabras. 12 palabras que el Espíritu Santo escucha cuando las pronuncias en oración y que abren dimensiones espirituales que quizás nunca experimentaste. Palabras que tocan lugares dentro de ti donde todavía hay heridas, miedos, batallas y búsquedas que nadie conoce. Palabras que no cambian a Dios, pero sí transforman tu sensibilidad espiritual. Te alinean con su voz y te permiten escuchar lo que antes parecía imposible. Porque cuando tu oración se conecta con estas palabras, ya no oras desde la desesperación, sino desde la entrega. Ya no hablas desde la duda, sino desde la revelación. Ya no clamas como quien golpea una puerta cerrada, sino como quien entra en el lugar donde el Espíritu Santo responde. Hoy no vengo a enseñarte frases mágicas, vengo a guiarte hacia una experiencia espiritual real, intensa y honesta. Te invito a preparar tu corazón, porque lo que vas a escuchar ahora puede cambiar la manera en que oras y la manera en que Dios te habla. Respira profundo y presta atención. El cielo está más cerca de lo que piensas, y el Espíritu Santo está listo para responder a tu próxima palabra. Revelación del concepto principal. Cuando hablamos de palabras que el Espíritu Santo escucha con una claridad única, no estamos hablando de un secreto oculto reservado para unos pocos, ni de una técnica espiritual que se aprende repitiendo frases sin sentido. Estamos hablando de una realidad profunda que atraviesa la Biblia y que se confirma cada vez que un corazón sincero se acerca a Dios. El poder no está en la palabra en sí misma. El poder está en la intención espiritual que la sostiene, en el estado interno desde donde la pronuncias y en la rendición que permites cuando la dices. Las palabras que tocan el cielo no son bonitas, no son perfectas, no son teológicas, son verdaderas. Son aquellas que salen desde el punto exacto donde tu alma reconoce que necesita ser transformada. El Espíritu Santo no responde a oraciones decoradas, responde a oraciones alineadas. Cuando pronuncias ciertas palabras, algo dentro de ti cambia de lugar. Tu mente deja de pelear, tus emociones dejan de resistir y tu espíritu empieza a abrirse a lo que Dios quiere hacer. Estas palabras funcionan como llaves no porque manipulen a Dios, sino porque te colocan en una postura espiritual donde puedes escuchar su voz con una sensibilidad que antes no estaba disponible. Por eso, estas palabras no cambian lo que Dios piensa acerca de ti.
cambian lo que tú puedes percibir de Él. Hay momentos en la Biblia en los que una sola palabra abrió una escena espiritual completa. En el libro de Lucas, capítulo 23, verso 46, Jesús pronunció una frase breve antes de entregar su espíritu, y esa breve declaración abrió acceso directo al Padre. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13, la palabra confesada por David reordenó toda una historia que parecía destruida. No fue el tamaño del discurso, fue el peso espiritual detrás de la palabra. Lo mismo sucede contigo cada vez que oras. No necesitas hablar mucho, necesitas hablar desde el lugar correcto. Hoy vas a aprender por qué estas 12 palabras tienen impacto. No porque cambien lo que Dios hace, sino porque transforman lo que tú permites que Él haga en tu interior. Estas palabras alinean tu corazón con la voz que ya está hablándote, pero que muchas veces no escuchas porque estás agotado, distraído o herido. Al pronunciarlas, abres espacio para que el Espíritu Santo tome la posición principal en tu espíritu. Y cuando Él ocupa ese lugar, tu oración deja de ser un intento y se convierte en un encuentro. Antes de avanzar a la primera palabra, quiero que entiendas algo esencial. Cuando el Espíritu Santo escucha estas palabras, no solo oye tu voz, oye tu intención, oye tu rendición, oye tu disposición. Por eso, este no es un estudio teórico, es una experiencia espiritual. A partir de ahora, cada palabra revelada será una puerta que te llevará a un nivel más profundo en la presencia de Dios. El momento del silencio de Dios. Hay un instante en la vida espiritual que casi nadie quiere enfrentar, pero que todos atraviesan tarde o temprano. Ese momento en el que oras esperando una respuesta inmediata y lo único que parece regresar hacia ti es un silencio profundo, un silencio que incomoda, que desespera, que crea la sensación de que quizá algo está mal contigo o que Dios te dejó hablando solo. Ese silencio no es ausencia, aunque parezca vacío, no es rechazo, aunque duela, no es distancia, aunque todo dentro de ti diga que estás lejos. Ese silencio es una de las maneras más profundas en las que el Espíritu Santo revela lo que verdaderamente está sucediendo en tu interior. Lo que hace que este silencio sea tan difícil es que activa todo lo que está escondido dentro de ti. Te muestra las dudas que intentas disimular, los miedos que cargaste por años, la ansiedad que no sabías que seguía viva, la necesidad de control que no habías confesado. Cuando sientes que Dios guarda silencio, en realidad es tu alma la que empieza a hablar más fuerte. Y es en ese terreno interno donde estas palabras espirituales cobran sentido. Porque el Espíritu Santo no solo escucha tus oraciones, también escucha el ruido de tu interior. Y muchas veces ese ruido es tan fuerte que no deja espacio para que percibas su respuesta. Hay un detalle espiritual que pocos reconocen. El silencio de Dios no es una pausa para castigarte, es una pausa para afinarte. Así como un músico tensa las cuerdas antes de tocar, el Espíritu Santo estira tu sensibilidad espiritual para que tu percepción se vuelva más nítida. Este proceso sucede cuando tus palabras se agotan y solo queda lo que eres de verdad. Es en ese vacío donde las palabras correctas tienen mayor impacto, porque ya no salen de la mente, salen del Espíritu. El Espíritu Santo se mueve en ese tipo de oración. La oración que nace cuando ya no tienes un discurso, solo una verdad sincera. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, verso 12, describe que Elías no escuchó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego.
Lo escuchó en un susurro suave. Ese susurro es lo que hoy llamas silencio. No es que Dios no hable, es que su voz a veces adopta un tono tan fino que solo puede ser escuchado cuando tu alma se aquieta. Y para que tu alma se aquiete, hay palabras que necesitas pronunciar, palabras que activan alineación espiritual, palabras que rompen la densidad interna y abren espacio para el susurro del Espíritu Santo. Cuando entiendes esto, el silencio deja de ser un enemigo. Se convierte en un escenario espiritual donde tu sensibilidad empieza a despertar. Porque si Dios hablara en voz alta todo el tiempo, jamás aprenderías a escucharlo en profundidad. Y es justamente en ese momento silencioso donde las 12 palabras que aprenderás hoy tienen su mayor poder. No porque rompan el silencio, sino porque te afinan para percibir lo que siempre estuvo ahí. Estás a punto de entrar en la primera palabra, aquella que abre la puerta principal del encuentro con el Espíritu Santo. Prepárate, porque a partir de este momento, tu interior comenzará a moverse. Palabra 1. La puerta de rendición. Hay una palabra que abre territorios espirituales que ninguna otra puede tocar. Una palabra que desarma tus defensas internas, rompe la rigidez de tu ego, debilita la resistencia de tu mente y deja tu espíritu completamente expuesto a la obra del Espíritu Santo. Esa palabra es rendición, no como un concepto religioso, no como una actitud ensayada, sino como un acto real, donde dejas de pelear con lo que no puedes controlar y permites que Dios tome el lugar que intentaste ocupar por tanto tiempo. Cuando pronuncias esta palabra desde lo profundo, algo cambia de inmediato, no afuera, sino dentro de ti. Y ese cambio interno abre la primera puerta espiritual hacia la presencia viva del Espíritu Santo. La rendición verdadera no es un gesto que haces cuando estás derrotado. Es una decisión que tomas cuando reconoces que seguir luchando solo te desgasta. Es la declaración que surge cuando aceptas que tus fuerzas no son suficientes para sostener el peso que estás cargando. La Biblia muestra este principio de forma clara en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 17, donde se describe que un corazón quebrantado y rendido es el que Dios no desprecia. No es el corazón fuerte, ni el perfecto, ni el que tiene todas las respuestas. Es el corazón que dejó de fingir que puede hacerlo todo solo. Ese es el corazón que el Espíritu Santo escucha con una claridad incomparable. Cuando pronuncias la palabra rendición, no estás renunciando a tu vida, estás renunciando a la ilusión de que la controlas. Estás soltando el peso que te está hundiendo y abriendo tus manos para que Dios pueda hacer lo que tú nunca conseguiste. Rendirse no te debilita, te libera. Te permite entrar en una posición espiritual donde el Espíritu Santo puede actuar sin resistencia interna. Y cuando Él actúa, tu mente se calma, tu alma se ordena y tu espíritu empieza a respirar de nuevo. La rendición también elimina un ruido que muchos no reconocen. Ese ruido es el esfuerzo constante por mantener la vida bajo control. Ese esfuerzo consume energía emocional, desgasta la fe y te impide escuchar la voz suave del Espíritu Santo. Pero cuando dices rindo mi vida, o rindo mis planes, o rindo mi miedo, algo se alinea dentro de ti. El terreno interno se vuelve fértil, sensible, disponible. El Espíritu Santo responde a esa disposición porque es ahí donde puede trabajar con libertad. Rendición no significa inacción, significa dirección. Significa permitir que Dios determine el paso siguiente. Significa abrir el camino para que su voluntad se cumpla sin que tus inseguridades interfieran. Y es por eso que esta es la primera palabra. Sin ella, todas las demás pierden fuerza. Con ella, cada una de las siguientes palabras se vuelve un canal directo hacia la presencia de Dios. Respira, porque este es el umbral inicial.
A partir de este punto, tu espíritu empieza a entrar en un espacio donde el Espíritu Santo hablará con más claridad. La próxima palabra te llevará a un territorio aún más profundo dentro de ti. Palabra 2. El llamado a la restauración interior. Hay heridas dentro de ti que no mencionas en voz alta, heridas